Hola a todos y a todas. ¿Sabéis qué es esto? Efectivamente, es una baraja de cartas. Esta baraja tiene 40 cartas repartidas en 4 palos. 10 cartas son de oros, 10 cartas son de bastos, 10 cartas son de espadas y otras 10 son de copas. Todas las cartas son distintas entre ellas, entonces. Ahora bien, si yo os preguntase cómo podemos hacer para ordenar esta baraja, ¿qué me diríais? Barajarla directamente. Y si os preguntase de cuántas formas se puede barajar distintas, o sea, de cuántas formas se puede ordenar la baraja sin repetir ninguna forma, esta pregunta tiene mucho que ver con el campo de la combinatoria. La combinatoria es la rama de las matemáticas que estudia, entre otras cosas, las distintas formas de ordenar elementos cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, es mediante la combinatoria que sabemos cómo ordenar una docena de huevos dentro de una huevera de 12 espacios. O es gracias a ella que podemos poner cosas como la contraseña del wifi. Ahora bien, a este campo de las matemáticas está muy relacionado el concepto de número factorial. El factorial de un número o el número factorial está muy relacionado con los números naturales y se calcula de forma que multiplicas el número por su anterior sucesivamente. O sea, si queremos calcular 5 factorial, tendríamos que coger el 5, multiplicarlo por 4, multiplicarlo por 3, multiplicarlo por 2 y luego por 1. Así es como se expresa, así es como se calcula el número factorial. Ahora bien, ¿cómo se expresa esta operación? Esta operación se expresa mediante la exclamación. Al igual que tenemos en la suma el símbolo de la cruz o en la resta un guión, aquí utilizamos la exclamación detrás del número. De forma que, si queremos expresar el número 10 factorial, tendríamos esto de aquí. Vale. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con ordenaciones de elementos? Vamos a poner un par de ejemplos y luego lo relacionamos con el tema de las cartas. Supongamos que hay dos personas, Ana y Belén, que quieren ir al cine. Compran 2 entradas y tienen 2 asientos. ¿Cómo se pueden sentar? Si primero se sienta Ana, en el asiento de al lado tiene que sentarse Belén. Pero si es Belén la que se sienta en el primer asiento, Ana tendrá que sentarse en el segundo. Compliquemos un poquito más esta situación. Supongamos que en lugar de ir Ana y Belén, van también con Carlos. Entonces han cogido 3 entradas. Una en el asiento 1, otra en el 2 y otra en el 3. Vale. ¿De cuántas formas se pueden sentar Ana, Carlos y Belén? Si Ana se sienta la primera, tendríamos que en el segundo asiento puede sentarse o Belén o Carlos, y si Carlos es el que se sienta en el segundo asiento, Belén es la que se sienta en el tercero. Pero si es Belén la que se sienta en el segundo, es Carlos el que se sienta en el tercero. Ahora supongamos que es Belén la que se sienta en el primer asiento. Vale, entonces en el segundo pueden sentarse o Ana o Belén, o sea, o Ana o Carlos. Si es Ana la que se sienta, entonces Carlos tiene que sentarse en el tercero. Pero si es Carlos el que está en el segundo asiento, Ana tiene que estar en el tercero sí o sí. Y de nuevo, si es Carlos el que se sienta en el primer asiento, entonces el segundo lo pueden ocupar o Belén o Ana. Si Ana es la que ocupa el segundo asiento, entonces Belén es la que ocupa el tercero. Pero si es Belén la que ocupa el segundo asiento, Ana es la que ocupa el tercero. Ahora bien, vamos a contar estas ordenaciones que hemos dicho. Son 6, que es lo mismo que decir 3 por 2 y por 1, o sea, 3 factorial. Vamos viendo cómo se enlaza. Volviendo al ejemplo de antes, si jugásemos al ahorcado, lo que tendríamos es que hay 3 formas, aunque bueno, esto de contar lo podemos hacer a ojo, sí pero no. Lo de contar a ojo sirve para elementos pequeños. Como hemos visto, con 6 no es muy difícil, con 3 elementos. Pero si metiésemos un cuarto elemento, ahí se nos complicaría el ejercicio, porque en lugar de tener 6 opciones tendríamos 24. Vale, vamos a explicar de nuevo este ejemplo mediante rayas, como si fuese el ahorcado. En el primer asiento hay 3 posibles personas que se pueden sentar. Después de que se ocupe el primer asiento, solamente hay 2 que pueden sentarse en el segundo. Y después de haber sido ocupadas el primer y el segundo asiento, en el tercero solamente hay una posibilidad que se siente. Vale. Pues con esto ya estaría explicado el tema del número combinatorio. Ahora,
Volviendo al ejemplo de las cartas. Si tuviésemos 40 cartas, ¿cómo lo podríamos ordenar? En la primera posición de la baraja tenemos 40 cartas que pueden ocupar esa posición. En la segunda, 39, porque ya hemos cogido una carta que está ocupando la primera posición. En la tercera, 38, porque ya hay una que ocupa la primera y otra que ocupa la segunda. Vamos repitiendo esta operación, así hasta llegar a 2 y luego a 1. Si vamos multiplicando, como hemos hecho en el ejemplo anterior, lo que tendremos es 40 por 39, por 38, por 37, por 36, así 3, 2 y 1. Es decir, tendríamos 40 factorial. El número 40 factorial, por muy pequeño que sea, al escribirlo como 40 y exclamación, si lo desarrollásemos, tendríamos este elemento de aquí. Este número, para que os hagáis la idea, tiene como 48 cifras, que es bastante. Vale, pero ¿y si quisiéramos añadir una nueva condición? Como por ejemplo que los bastos sean las primeras cartas en la baraja y luego las otras 30 estén después. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir las 40 cartas en bastos y no bastos. El grupo de los bastos tiene 10 elementos y el de los no bastos tiene 30. Ahora bien, ¿cómo ordenamos el grupo de los bastos? Como hemos ordenado antes. Tenemos 10 cartas que pueden ocupar la primera posición, 9 que pueden ocupar la segunda, 8 que pueden ocupar la tercera y así hasta 1. Y lo mismo con los no bastos. Tenemos 30 cartas que pueden ocupar la primera posición, 29 que pueden ocupar la segunda, 28 que pueden ocupar la tercera y así hasta 1. O sea, tendríamos 10 factorial maneras de ordenar los bastos y 30 factorial maneras de ordenar los no bastos. Vale, con esto solamente tendríamos que multiplicarlo, o sea, 30 factorial por 10 factorial. Y esto nos daría este número de aquí. Como vemos, este número es más pequeño, tiene 39 dígitos en lugar de los 48 de antes. Pero vamos a complicarlo un poquito más, vamos a añadirle una restricción extra. Vamos a decir que en lugar de ser los bastos y luego las demás, tienen que ser bastos, oros y espadas y luego copas. Vale, si cogemos bastos, los bastos podemos reutilizar la operación que hemos hecho en el ejemplo anterior. Luego, para oros y espadas tenemos 20 elementos. No podemos reutilizar lo que hemos hecho antes con los 30, pero es análogo. Lo que hacemos es coger las 20 cartas, 20 pueden ocupar la primera posición, 19 la segunda, 18 la tercera y así hasta 1. Y luego con el grupo de las copas, lo mismo que hemos hecho antes con el grupo de los bastos. 10 en la primera, 9 en la segunda, 8 en la tercera, así hasta 1. En total nos quedaría 10 factorial por 20 factorial, que sería el grupo de las copas, o sea, de los oros y las espadas, y 10 de las copas. Vale, este número vendría a ser esto de aquí desarrollado. Este número tiene 32 dígitos. Si observamos bien, a mayor cantidad de restricciones, más pequeño es el número. Hemos visto cómo ha pasado de 48 dígitos a 39 y de 39 a 32. Vale, ahora vamos a añadir más restricciones. Y si vamos añadiendo más restricciones cada vez hasta que tengan que estar ordenadas por bastos, oros, espadas y copas, y luego le añadimos la restricción de estar ordenadas de menor a mayor y luego sota, caballo y rey, solamente tendríamos una, porque solamente hay una ordenación que cumpla todos estos requisitos. Como vemos, añadir restricciones hace que las posibilidades sean cada vez menores. Pero ¿esto qué tiene que ver con el mundo real? Pues todo el campo de la combinatoria tiene muchísimo que ver con campos como por ejemplo el de criptografía o en general la ciberseguridad, que vemos que está muy englobado en todo el mundo. Espero que os haya sido útil. Hasta luego.